Así que vamos a comenzar en esta oportunidad con esta actividad que tenemos planificada desde el área de sostenibilidad de la Sociedad Rural Argentina. Mi nombre es Lucas Osardo, hoy voy a estar un poco ayudando a los expositores que ahora voy a presentar. La charla tiene como eje principal cuestiones relativas al cálculo de balance de carbono en los establecimientos agropecuarios. Bueno, voy principalmente a presentar. Nosotros somos parte del equipo de sostenibilidad de la Sociedad Rural Argentina. En el marco del sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal argentina estamos desarrollando esta actividad. Esta actividad que forma parte de un proyecto financiado por Alinves Verde, que comenzamos el año pasado y estamos en este año concluyéndolo. En ese marco la Sociedad Rural Argentina desarrolló una calculadora para calcular el balance de carbono en el marco de uno de los covalores que acredita, que tiene que ver con el cálculo y la mejora continua. Así que en ese marco voy a presentar a quienes invitamos hoy a exponer. Por un lado tenemos a Marcelo Beltrán, que es ingeniero agrónomo, doctor en agronomía, tiene más de 20 años de experiencia en el estudio del carbono de suelos y prácticas agrícolas regenerativas. Es investigador del INTA, actualmente coordina el área de edafología y representa a su institución en foros internacionales. También es profesor de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y, bueno, formando a futuros profesionales en edafología y conservación de suelos. Por el otro lado tenemos a Andrés Said, que es licenciado en Ciencias Ambientales y magíster en Manejo Ambiental, con experiencia en estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario y desarrollo de medidas de mitigación. Es consultor externo en proyectos AFOLU y participó en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina, especialmente en agricultura. Actualmente realiza el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, enfocado en emisiones de metano en bovinos, y dicta clases en la Universidad de Buenos Aires en estadística y modelo de simulación. Viene como representando a Prosustentia. Tenemos a Camila Ahmad, que es licenciada en Ciencias Ambientales, con experiencia en obras públicas y producción agropecuaria, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental. Está especializada en evaluaciones de impacto ambiental, planes de gestión y medición de huella de carbono, aplicando normativas internacionales, y actualmente es analista en el área de sostenibilidad de la sociedad rural. Y por último, que la vamos a ver conectada en el Zoom, la tenemos a Bárbara Civit. Bárbara Civit es investigadora independiente de CONICET y docente investigadora en la UTN de Mendoza, especializada en sustentabilidad industrial, producción y consumo responsable, análisis del ciclo de vida y huellas ambientales. Es docente de posgrado en Argentina y en el extranjero y forma parte de varias redes de investigación y comités técnicos internacionales, y asesora de COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, con quienes estamos trabajando en algunas cuestiones. Así que bueno, dejo ya a Marcelo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias primero por invitarme a presentar, Camila, y a la Sociedad Rural. Entonces vamos a hacer primero un breve pantallazo de lo que es el balance de carbono, cómo se estima la huella de carbono en un sistema productivo, agropecuario o forestal. ¿Sí? Creo que sí. Sí. Bueno, el balance de carbono básicamente lo que estudiamos, lo que trabajamos, lo que evaluamos es las entradas y salidas de carbono de un sistema determinado. Puede ser un campo agrícola, ganadero, forestal, puede ser un frigorífico, digamos. Eso uno le da la escala que uno quiere analizar, la pone cada uno, ¿no? Las emisiones, o las salidas básicamente son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases principales, son metano, nitroso y dióxido de carbono. Los tres gases se transforman a equivalente de dióxido de carbono, y cuando uno presenta una huella o un balance, lo que uno presenta son las emisiones medidas o evaluadas en equivalente de dióxido de carbono. Y también lo que puede haber, digamos, si uno toma el balance incorporando al suelo de un sistema productivo, lo que también hay son pérdidas de carbono que puede haber, por ejemplo, por erosión, ¿no? Por un manejo que pierda suelo, también estamos perdiendo carbono. Entonces hay proyectos donde, además de medir la huella de carbono por emisiones, también se puede incorporar por modelos o mediciones las pérdidas por erosión de suelo de carbono. Y las entradas básicamente son todo lo que sea por fotosíntesis, ¿no? El vegetal absorbe el dióxido de carbono en la atmósfera, lo transforma en carbono orgánico, y esa es la entrada principal de carbono al sistema. Que finalmente lo único que uno espera es que ese carbono sea finalmente absorbido por el suelo y se incremente la concentración de carbono en el suelo. O también en madera, ¿no? Que es una de las formas que también puede retener carbono, ¿no? En lo que es básicamente la madera, que después, dependiendo del destino final de la madera, que sea
para tablero o para cerradero, la durabilidad de esa madera, de ese carbono retenido, puede ser mayor o menor. Inclusive hay hoy en día proyectos donde están estimando también la idea de enterrar la madera, digamos, a 2 metros de profundidad y que ese carbono sea más retenido durante más tiempo. Y en base a todas estas entradas y salidas, lo que uno hace finalmente es evaluar las emisiones de carbono para tener una huella de carbono de un producto, ¿no? Por kilo de carne, por litro de leche, por tonelada de grano, o también cambios en los sistemas, ¿no? El cambio de, por ejemplo, el carbono del suelo. Los principales gases, como les comentaba, son dióxido de carbono, que básicamente vienen de lo que es el cambio de uso del suelo, ¿no? El carbono retenido en el suelo está en la materia orgánica. Cuando uno hace un cambio que, digamos, está el suelo en equilibrio, ese carbono se puede perder, la materia orgánica se degrada, se va a la atmósfera como dióxido de carbono, o la quema de combustibles. Después el nitroso, que digamos es básicamente generado por emisiones de los residuos, de los fertilizantes, abonos orgánicos, orina de animales, y finalmente las emisiones de metano, que son básicamente, o su principal emisión son las fermentación entérica de los animales, o también en suelos anegados, por ejemplo, arrozales o alguna otra práctica que tenga anegamiento de los suelos inundados. Este es un breve ejemplo, ¿no? Un esquema de cómo sería un balance de carbono en un sistema agrícola, ¿no? Donde tenemos la maquinaria, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono por combustible, uso de combustible, ¿no? Que dependerá la mayor pasada de maquinaria o de labranza, el insumo de combustible, y eso tendrá una huella, una emisión de dióxido de carbono, metano y nitroso. Las emisiones de fertilizante, que son directas como óxido nitroso o indirectas como amoníaco. Parte del fertilizante se puede desprender como amoníaco, ese amoníaco se deposita en el suelo y las bacterias lo utilizan como fuente de energía y lo liberan como nitroso. Entonces, digamos, esas son las fuentes, y obviamente el carbono que se desprende por lo que es la mineralización del suelo de la materia orgánica. Y hoy en día, con todo lo que es la agricultura regenerativa, con cambios en las producciones agrícolas, con mayores inputs de carbono, lo que uno espera es esta flechita verde, ¿no? Que el input de carbono se incremente y de esa forma secuestre más carbono en el suelo y a largo plazo tengamos una reserva mayor de carbono en los suelos. En ganadería el ciclo es más o menos lo parecido, lo que acá aparece es el animal, ¿no? Con la fermentación entérica, ¿no? El metano que se libera a la atmósfera como gas de efecto invernadero, que hoy en día también está bastante discutido este tema de cómo tomarlo, ¿no? Diferenciarlo de lo que es la combustión de combustibles fósiles, porque el metano en sí, si bien es un gas que tiene más impacto calórico que el dióxido de carbono, en general en la atmósfera tiene una durabilidad que después se degrada, transforma en dióxido de carbono, lo vuelve a tomar la pastura, el animal lo libera como un metano, entonces es un ciclo natural que hoy en día está en discusión de cómo tomarlo y tratando de diferenciarlo de lo que es la quema de combustibles fósiles. En general, en la Argentina, digamos, según el último informe de transparencia bienal de la Argentina, más o menos está estimado, son 400 megatoneladas de emisiones de dióxido de carbono en total de toda la actividad en Argentina, y se viene el numerito ahí, más o menos 38% de las emisiones del país son fuente de lo que es la producción agrícola, ganadera y por cambio de uso de suelo. En lo que es agricultura, básicamente tenemos 102 megatoneladas estimadas en el último año, el último informe de datos del 2022, donde básicamente la mayor emisión, como usted ven acá los circulitos, es el metano de la fermentación entérica y en segundo orden el óxido nitroso, básicamente de lo que son los residuos y las emisiones de los fertilizantes. Y en lo que es el cambio de uso del suelo, básicamente lo que se pierde es, al degradarse la materia orgánica, liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Esto pasa a veces cuando hay cambios de uso del suelo, de forestal nativo hacia agricultura o ganadería. Y bueno, digamos, uno lo que estudia, lo que averigua es cómo uno puede bajar esas emisiones, no cómo uno puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los trabajos que estamos haciendo ya hace varios años en la zona norte de Buenos Aires es trabajar con diferentes fuentes de nitrógeno, con diferentes fertilizantes orgánicos, inorgánicos, líquidos, sólidos, urea. Y lo que estamos evaluando o midiendo durante los ciclos de cultivo, las emisiones de esos fertilizantes, ¿no? Y lo que se ve básicamente acá, no sé si se llega a ver bien, pero cuando uno pone, por ejemplo, un fertilizante líquido con un inhibidor de nitrificación como el DSD, uno ahí actúa y disminuye las emisiones de nitroso, entonces eso hace que la huella baje porque tenemos la misma uso de fertilizante pero con menos emisiones de nitroso. Entonces de esa forma uno puede bajar la huella de emisiones de gases.
o inclusive también cuando uno trabaja con inhibidores de la ureasa, ¿no? Que trabajan sobre la urea, hace la degradación más lenta y eso hace también que la volatilización sea menor, entonces uno también puede por ese lado disminuir la huella de lo que es el amoníaco. Entonces con estas emisiones, con estos trabajos, uno puede, por el lado de las emisiones, bajarlas y, digamos, trabajar con una menor huella ambiental. Y también lo que es interesante mostrarles, quería mostrarles un resumen de lo que son los resultados de los ensayos de maíz y de trigo, que lo que se ve que, además de, digamos, el fertilizante tener un menor impacto ambiental, a su vez también tiene un mejor retorno económico. Porque los rendimientos de los maíces, lo que vimos con lo que son las ureas de liberación lenta, dependiendo mucho del año, si es más seco o más húmedo, pero en general tiene mayores rendimientos, digamos, tiene una mayor respuesta. Es un poco más caro el fertilizante, pero digamos, también tiene un mayor rendimiento. Y lo mismo nos pasó en trigo. Cuando vimos el efecto en el trigo, también vimos que hubo un mayor rendimiento. Entonces, no solamente, digamos, bajamos la huella ambiental, sino que también tenemos un mayor rendimiento económico de los cultivos. Y la otra forma de bajar la huella o de disminuir el balance de carbono es con mayor secuestro de carbono en el suelo. Lo que estamos haciendo también trabajos con la agricultura regenerativa o con diferentes manejos sustentables en agricultura, básicamente, es viendo o modelando diferentes situaciones, ¿no? Comparando lo que es el business as usual, lo que sería el manejo convencional versus una mejora de rotaciones, ¿no? Usando cultivos de servicio o más gramíneas de invierno. Lo que estamos viendo es que, simulándolo a 20, 30, 40 años, un mayor secuestro de carbono por mayor ingreso de carbono al sistema, y cuando vemos que esa simulación nos da que el manejo mejorado es menor al manejo tradicional, bueno, le buscamos la vuelta para ver de qué otra forma uno puede incorporar otras gramíneas, otro cultivo que mejore tu secuestro de carbono. Obviamente que estos son modelos que después hay que verlo a campo, ¿no? Digamos, el carbono en el suelo hay que cada 5 o 6 años hacer un monitoreo para ver si en verdad estos modelos, en lo que se ve en campo, es lo que en verdad pasa. Y en base a eso, hemos hecho un trabajo para lo que es todo lo que son publicaciones científicas en Argentina, con datos de Argentina, con ensayos y a campo. Lo que hemos visto es que, en general, después de 15, 20, 30 años, manteniendo una práctica sustentable o regenerativa, se ve una mayor tasa de secuestro de carbono en el suelo, lo que mejora el balance si uno incorpora el suelo en el balance de carbono. Y bueno, algunos trabajos en lo que es el norte de Argentina, que se ve que más o menos, para el caso del maíz, cuando uno aumenta la materia orgánica, el carbono del suelo, por mejoras en la física del suelo, ¿no? Que es retención de humedad, porosidad, densidad aparente y además el aporte de nutrientes que tiene la materia orgánica, se ve que más o menos 1 tonelada más de maíz uno puede obtener como rendimiento, y en el caso de soja hasta media tonelada más de rendimiento. Esto lo que le quiero mostrar es que no solamente uno trabaja en lo que es el impacto ambiental, sino también en el rendimiento, ¿no? Eso es lo que tiene el carbono, que cuando uno retiene en el suelo tiene como ese doble beneficio: mejorar lo que es el ambiente y los rendimientos de los cultivos. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos para un sistema silvopastoril. Esto eran Corrientes, si mal no recuerdo, en donde se evaluó las emisiones, ¿no? Acá se ve todas las emisiones de orina, en forma de metano, nitroso, todo lo que es la energía fósil. Y lo que se hizo con un modelo del DNDC, se modeló cuánto de lo que es las raíces de los árboles terminaría como carbono del suelo. Entonces lo que se veía que al 2030, simulado, ese suelo pasaría a ser un emisor de carbono a ser un sumidero, ¿no? Si uno incorpora el carbono del suelo dentro de las huellas ambientales. Es por eso que es tan importante medir el carbono del suelo, y estos modelos le dan una referencia, le dan una posibilidad de ver cómo sería el sistema. Y lo que hay que reforzarlo, obviamente, con la medición del suelo, ¿no? Siempre, cuando uno ve estos modelos, después hay que hacer un monitoreo para ver si esto en verdad es lo que sucede en el campo. Y bueno, ya para ir terminando, el balance, puede ser tanto medido como estimado, depende de los factores que uno tenga tanto en el país o en su predio, ¿no? Analizados. Las huellas de carbono se pueden disminuyendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, como también secuestrando el carbono en el suelo o en material vegetal. Y además de todo lo que se habla de los bonos de carbono y de los beneficios económicos que puede tener el secuestro de carbono, estas prácticas además tienen un impacto positivo en los rendimientos de los cultivos, que es por eso que decimos que son prácticas win-win, ganar-ganar, que lo que da un beneficio tanto ambiental y también de bono de carbono y también de rendimiento de cultivos. Y obviamente esto es muy importante seguir evaluándolo, porque día a día salen modelos nuevos, inteligencia artificial, imágenes satelitales.
hay un montón de información que hace falta ser evaluada y analizada porque, digamos, es muy rápido lo que avanza la investigación y hay mucha información que tiene que ser evaluada para ver diferentes manejos y mejores formas de disminuir la huella ambiental. Y bueno, muchas gracias y cualquier cosa estamos después en contacto. Así veo. Sí. Estaba pasando Lucas. Buenas. Mientras pone la presentación, yo me voy a enfocar Marcelo habla más que nada de agricultura, yo me voy a enfocar más en ganadería, en la fuente de emisión de fermentación entérica. Pasamos. Acá. Fermentación entérica, muchos posiblemente saben, el proceso por el cual los microorganismos del rumen degradan el alimento para generar energía y en ese proceso se genera protones y hidrógeno que se expulsa por medio de eructos para, o sea, hay que expulsarlo porque si no cambia el pH y la expulsión se genera en forma de metano. Ese es el proceso de fermentación entérica que es muy relevante en Argentina ya que representa la fuente de fermentación entérica, la principal fuente de emisión del país con un 18% de las emisiones totales de los 401 que dijo Marcelo. Del 18 16 corresponde a bovinos de carne y 2 a bovinos de leche. Y estas emisiones están traccionadas principalmente dentro de un animal por la cantidad de alimento que consume y el tipo de alimento. Bueno, ¿y cómo vamos a saber cuánta emisión generan los bovinos? Podemos estimarlos o medirlos. Hay técnicas de cámara donde se mete el animal y se cuantifican los gases que ocurren dentro de las cámaras. Esto tenemos en Argentina instrumentos en Balcarce y en Tucumán, en INTA. Después una técnica muy utilizada es la del SF6, donde se le provee el animal cápsulas de este compuesto que se va liberando lentamente dentro del rumen y se va expulsando también en los eructos en conjunto con el metano y se va absorbiendo en los tubitos que se ponen al lado de la cabeza y después en laboratorio se puede hacer una relación entre el SF6 que se recopiló y cuánto fue el metano que se expulsó. Esta es una técnica que permite tener el animal en las condiciones naturales y por ahí genera que no modifique tanto su hábitat y represente más cuánto es las emisiones del bovino. Bueno, y también hay técnicas de medición, por ejemplo, en laboratorio, pero ya donde representan el rumen, las condiciones del rumen, no directamente del animal. Y después tenemos lo que es estimación. Hay un montón de bibliografía donde generan ecuaciones, papers científicos para estimar las emisiones de metano. Acá tenemos una de ELIS 2007, por ejemplo, donde dice que el metano depende del consumo y de la calidad de la fibra que consume el animal, pero hay un montón de modelos diferentes. También podrían ser modelos de simulación, otras estrategias. Y abajo está puesta la ecuación del IPCC para un nivel 2 de cálculo, que lo que genera es un factor de emisión. En la siguiente filmina le voy a profundizar esto del factor de emisión y esto es cómo se calcula generalmente en las huellas de carbono o inventarios nacionales. Si vamos a medir o estimar, va a depender de estas cuestiones. El objetivo que tengamos, si queremos hacer una huella de carbono, si queremos hacer un inventario de una provincia, de un distrito, de un país, si queremos analizar el impacto de algún tipo de alimento o alguna práctica sobre las emisiones como estrategia de mitigación. Queremos generar conocimiento del sistema, queremos conocer cómo impacta un nuevo alimento sobre las emisiones. Todo eso nos va a estar guiando a qué técnica vamos a usar, sumado a la escala, si vamos a trabajar a escala de rumen, a escala de individuo, de predio, de jurisdicción y los recursos, obvio, el personal que tengamos, el tiempo, los recursos, el instrumental. En Argentina lo que se hace es seguir las directrices del IPCC. El panel intergubernamental de cambio climático ofrece unas directrices de cómo hacer los cálculos que se dividen en distintos niveles. El nivel 1 de cálculo sería para la fuente de fermentación entérica, en este caso, multiplicar el factor de emisión por un dato de actividad. El dato de actividad es cuántos animales hay y el factor de emisión cuánto emite un animal por año.
En el nivel 1 lo que ocurre es que ese factor es fijo independientemente de las características productivas del animal y si es vaquillona, si es novillo, es un valor constante promedio considerado para toda la región de Latinoamérica. Y como les comenté, es una categoría muy importante, entonces se incentiva a pasar a un nivel 2 de cálculo, que es lo que se hace en Argentina. Entonces este factor de emisión en Argentina va a estar desagregado para cada una de las regiones que vemos en el mapa, y dentro de las regiones cada uno de los sistemas, si es cría, engorde, y también dentro de estos sistemas, si es, por un lado, si es vaquillona, si es novillo, en invernada, si está corral, si está pastoreando, mezclas entre estos sistemas, o nivel de adopción en cría, nivel de adopción tecnológica asociado al tipo de alimento que se le produce. Entonces, hay un montón de factores de emisión que se generan para poder hacer la estimación a nivel nacional y cada factor generado se multiplica por la cantidad de animales, el dato de actividad que hay. Vamos a la siguiente. Y entonces nos preguntamos, esta estimación que está haciendo Argentina, que nos da el 18% de las emisiones de fermentación entérica, ¿qué certeza tenemos sobre ese valor? Porque calculamos el factor de emisión, ese factor se calcula en base a un montón de criterios, de inputs, por ejemplo, la digestibilidad del alimento, el peso del animal, la ganancia de peso del animal, si está gestando, si está lactando. Todo eso nos permite estimar el consumo del animal y en base al consumo cuánto es el metano que se genera. Entonces, nos da un valor y ese valor ¿es certero? ¿Tenemos incertidumbre? Bueno, por eso hicimos este gráfico donde recopilamos estudios donde se había medido a campo con la técnica del SF6 las emisiones de Argentina, estudios de INTA, universidades. Argentina, y como teníamos un N relativamente chico, ampliamos a condiciones similares para ampliar en Chile, en Uruguay y el sur de Brasil. Que así tenemos una base de datos de valores observados a campo. Y comparamos con valores estimados por esta ecuación del IPCC. Y tenemos en el eje X los valores observados de factores de emisión y en el eje Y los factores estimados. Idealmente esperaríamos que se encuentren dentro de la recta punteada los puntos, que es la recta 1,1. Por ejemplo, si tuviéramos uno observado de 100, que exactamente sea el estimado de 100. Obviamente un margen de error siempre va a haber. Vemos una regresión que tiene una tendencia, a mi criterio, aceptable, y estimamos un error medio relativo que nos dio 25%. En promedio, la diferencia entre lo estimado por el IPCC con lo observado a campo con la técnica del SF6 fue de 25%. Esto yo lo veo, 25% no me parece mucho, en especial considerando que un nivel 1 de cálculo se considera que puede llegar la incertidumbre, el error hasta el 50%, así que fue bajarlo posiblemente a la mitad. Y no solamente comparamos las emisiones, el modelo IPCC, sino, como les dije, hay muchas ecuaciones de bibliografía que permite estimar las emisiones y comparamos 6, 7, no me acuerdo ahora, y no encontramos uno ampliamente superador como para reemplazar el del IPCC. Siguiente. La incertidumbre, el modelo, bueno. En este caso seguimos analizando la incertidumbre. El modelo IPCC, como les comenté, surge a partir de varios parámetros como la ganancia de peso, el peso del animal, la digestibilidad del alimento, entre otros. Y entonces a escala nacional se hace todo ese cálculo con valores que asumimos determinísticos fijos, como que conociéramos para cada uno de esos sistemas que es 400 kilos de la vaca en tal región. Y en este caso dijimos, ese valor 400, pero tiene una cierta incertidumbre. Puede estar entre 380 y 420 el promedio para esa región. Entonces le asignamos una función de distribución considerando los valores mínimos y máximos que podría tener cada uno de los valores y hicimos iteraciones del modelo, 10.000 iteraciones, que para cada iteración, cada input iba tomando por su función de distribución un valor. Y vamos a tener como salida 10.000 valores de metano probables estimados para Argentina de fermentación entérica. Y este es un histograma de la salida de esos 10.000 valores de metano. Y podemos observar
una media de 44,1, pero que un intervalo de confianza de esos datos de que ese valor en realidad podría estar entre 36,2 y 56 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. A su vez, encontramos que si conociéramos exacto el valor de la digestibilidad, que fue el input que encontramos que más está impactando sobre el valor de las emisiones de metano, se bajaría este intervalo de confianza, se reduciría la incertidumbre en un 44%. Y si conoceríamos con exactitud el valor, un parámetro que se llama IM, que es la relación entre el consumo y el metano generado, se reduciría un 17% la incertidumbre. Entonces, bueno, ahí nos da una idea de cuáles son las líneas de trabajo que hay que hacer para poder tener un valor más exacto y preciso. Creo que está bien en la última nomás. Sí, a modo de conclusión, lo que estuvimos hablando, el nivel 2 del IPCC representa una mejora sustancial en la estimación de emisiones respecto a nivel 1, y afinar los inputs y mantener actualizada la caracterización de los sistemas productivos es fundamental para tener una buena estimación. Y agregando a lo que dijo Marcelo, hablamos acá solamente de lo que tiene que ver con estimación de emisiones, pero siempre es fundamental acompañarlo con medidas de estimación de producción, para ver no solamente ante, por ejemplo, una medida de mitigación cómo va a impactar en la fermentación entérica, sino cómo va a impactar en el rendimiento del animal, pudiendo, por ejemplo, generar métricas de intensidad de emisiones. Por ahí no se reducen las emisiones absolutas, pero sí por unidad de producto generado. Gracias. No. Ahí va la mezcla. Bueno, buen día. Yo les voy a estar contando cómo se mide el carbono en el agro, una propuesta de la sociedad rural para una producción sostenible. En primer lugar, bueno, les comento que desde la sociedad rural fuimos seleccionados por el programa Al-Invest de la Unión Europea para que nos financie un programa, un proyecto de sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal argentina. Este sello es un sistema de reconocimiento basado en 4 covalores. Por un lado tenemos la medición de carbono y mejora continua, por otro lado tenemos buenas prácticas agropecuarias y bienestar animal, por otro lado trabajo sostenible y por último gestión del riesgo climático. Son 4 covalores que es necesario cumplir para obtener este sello. Bueno, ¿cómo uno se puede postular a este sello? Bueno, por un lado tenemos un formulario de autoevaluación y es necesario demostrar con evidencia documental que se cumple, digamos, con alguno de estos covalores. Bueno, ahora voy a hablar puntualmente de medición de carbono y mejora continua, que es lo que nos convoca hoy. Tenemos por un lado la forma de demostrarlo con cálculos de emisiones y capturas de gases de efecto invernadero. Por otro lado, reportes de sostenibilidad anual, que es son informes del cumplimiento de diferentes medidas sostenibles que uno puede llevar en su campo. Y el certificado libre de deforestación de la Unión Europea, que justamente tiene que ver con la charla que fue antes en esta sala. Nosotros tenemos una plataforma de medición de carbono. Pues bueno, en la primera imagen se ve el ingreso con un usuario y contraseña, y en la segunda imagen se ven los datos que son necesarios cargar en esta calculadora para poder obtener ese resultado. El resultado se ve en toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad de medida estandarizada que se usa internacionalmente, donde se estandarizan todos los gases de efecto invernadero que mencionó Marcelo, que mencionó Andrés, metano, todos los que estuvimos viendo antes, se estandariza en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los datos que tenemos en nuestra calculadora, acá les muestro 3 imágenes ilustrativas de cómo se ve la plataforma, pero tenemos datos generales del campo donde se pone la ubicación del campo, la cantidad de hectáreas, por otro lado las características climáticas de la región, temperatura, humedad, como para definir un poco la zona. Por otro lado tenemos datos de ganadería, digestibilidad del alimento, proteína de la dieta, cantidad de cabezas. Por otro lado, datos de fertilizantes, qué fertilizante se usa, qué cantidad.
Por otro lado, datos de suelo, la gestión inicial del suelo, la gestión final, por ejemplo, si había laboreo y ahora hay labranza convencional o al revés. Después tenemos datos de bosques, si hay bosque nativo o plantaciones forestales. Después tenemos datos, ¿qué me falta? Cultivos, qué tipo de cultivo hay, el rendimiento de ese cultivo, datos de fuentes fijas, que es, digamos, todo el combustible que se usa para calefacción, gases refrigerantes, si se usan heladeras, aires acondicionados, fuentes móviles, si se utiliza auto, camioneta, maquinaria agrícola, transporte tercerizado, por ejemplo, si hay cosechadora. Digamos, los datos que necesitamos de estos son combustible consumido, que son de donde se va a estimar las emisiones de gases. No sé si me falta alguno. Bueno, y por último, bueno, después acá voy a mostrar cómo se ven los resultados, cómo evidenciamos esos resultados. Seguimos la normativa ISO 14064. Acá, bueno, tenemos de un lado una tabla donde se ve la cantidad de emisiones según la categoría, porque la ISO 14064 define los resultados según categorías. Después, bueno, un gráfico para mostrar, este es un ejemplo de que la mayor cantidad de emisiones se dio en categoría 1. Y después, a ver, siguiente. Tenemos cómo se ve con el protocolo GHG, también la tabla con... La diferencia es que el protocolo GHG lo distingue en alcance y no en categoría. Acá podemos ver también el gráfico. En este caso es el mismo campo, nada más que lo mostramos con los distintos protocolos a los resultados. Si querés volver al anterior, se ve que el valor final, o sea, el total balance huella de carbono, que es la última fila, es el mismo número que da en la siguiente, que es el protocolo GHG. O sea, da el mismo resultado, pero con dos normativas distintas. Sí. Bueno, también acá tenemos unos gráficos de cómo, aplicando distintas medidas dentro de una misma producción, se ven las diferencias entre las emisiones y las capturas. Acá puse también 3 ejemplos generales, pero si quieren también vamos a estar en el stand que está en el pabellón verde y estamos mostrando un poco estos gráficos, si se quieren acercar y ver alguna medida que pueden aplicar, cómo variarían esas emisiones o capturas. Por ejemplo, no sé, 100 cabezas, cómo varía si tengo menos cabezas o si aplico fertilizante y si no aplico, cómo se ve, digamos, esa variación de emisiones. Siguiente. Bueno, acá también lo que sería combustible, gases refrigerantes, electricidad. También, bueno, también tomamos datos de electricidad, si tienen energía renovable, si tienen red eléctrica. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como les decía, en el stand vamos a estar, tenemos esta calculadora interactiva, también tenemos una trivia con un cuestionario sostenible que vamos a estar haciendo un sorteo a las 7 de la tarde, que se va a hacer sábados y domingos durante la expo. Así que, bueno, muchas gracias. Podemos adelantar tal vez con las exposiciones hasta ahora, si hay alguna pregunta que alguien quiere ir haciendo, por ahí podemos aprovechar el tiempo para eso. Sí. Sí, ya están certificando algunos campos, ¿y en dónde? Perdón, llegué tarde, por ahí ya lo contaron, pero... Estás hablando del sello. Nosotros no certificamos, no somos una certificadora, lo que es un esquema de reconocimiento. Hay varios establecimientos que ya se están sumando, principalmente a partir del cálculo de balance de carbono. Hay alrededor de 15 establecimientos que están haciendo el cálculo, ya hicimos los primeros informes que entregamos a los establecimientos sobre la cantidad de toneladas de carbono equivalente y estamos empezando con la invitación a contar a aquellos establecimientos que están desarrollando ya prácticas para ir estableciendo un esquema de reconocimiento que después sí sea validado por una tercera parte y sea certificable. Hasta ahora no llegamos a tener ningún establecimiento que haya cumplido y haya presentado los requerimientos. Pero sí estamos en ese proceso e invitamos a todos quienes tienen establecimientos agropecuarios a que se acerquen para conocerlo. Bueno, muchísimas gracias. En ese sello de triple impacto quería conocer un poco el componente biodiversidad, cómo lo están tomando, cómo lo están midiendo. Ahí por ahí un poco más Cami va a responder.
Bueno, nosotros sí consideramos que la biodiversidad se puede conservar. No buscamos, digamos, un aumento, una promoción del aumento de la biodiversidad en los campos, sí mantenerla, no perderla, y también está considerado dentro del sello si tienen, digamos, algún informe o alguna validez de que estén manteniendo esa biodiversidad. Tal vez ahí para sumar, por ahí la particularidad y lo que entendemos como una virtud del sello es la posibilidad de incluir una variedad de tipos de certificaciones y de reconocimientos y también de protocolos que se están llevando adelante. Por ahí algo que caracteriza al sector tiene que ver con una abundancia de tipos de protocolos, procedimientos y también certificaciones, y la idea es poder condensar y concentrar en el sello toda esa diversidad y esa complejidad, principalmente acercando al productor a ese escenario complejo de multiplicidad de opciones y de posibilidades. Así que ahí también, pensando también todo lo que es el desarrollo de indicadores para la medición de biodiversidad, en esa diversidad de indicadores también la idea es poder concentrar espacio de trabajo para poder, por un lado, construir como una mirada que sea un poco más accesible para la experiencia y la expertise y el trabajo del productor agropecuario, y por el otro también de todos los desarrollos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Es solo saber la huella o también están en captura de carbono? Nosotros por ahora, ¿querés? Sí, digamos, dentro del cálculo se puede saber si está capturando o emitiendo. Entonces ya con el balance total, por eso también hablamos de balance de carbono. Voy a comentar algo más sobre la pregunta. Huella de carbono en sí mismo ya comprende las capturas. Entiendo en este caso se habla de balance para reforzar la noción y que quede explícitamente claro. Pero cuando se habla de huella de carbono, incluye el término huella de carbono las capturas también. Ahora sí, Bárbara, ahora sí vemos tu presentación en la pantalla. Lo único que los oyentes que están acá hoy no te ven, pero sí ven tu presentación. Ah, sí te ven ahí arriba. Bueno, listo. Bueno, buenos días. Voy a ir rápido, así no nos demoramos por los imprevistos de comunicación. Nosotros les vamos a mostrar lo que desarrollamos para el sector vitivinícola, particularmente en cuanto a cálculo de huella de carbono y huella de agua. Hicimos un desarrollo de carbono y agua para la industria vitivinícola, puesto que estamos pensando en hacia dónde se mueve la industria, fundamentalmente hacia lo que es la carbono neutralidad, y muy pronto, todavía no es algo que sea una realidad, pero sí se ve el camino, es hacia el agua neutralidad. En ese sentido, nosotros hicimos en el grupo con la doctora Roxana Piastrellini, un grupo bastante grande dentro de CONICET y la UTN, y además en colaboración con la COVIAR, hicimos una herramienta especialmente pensada para la industria vitivinícola. Hay una cuestión que queríamos diferenciar, porque esta herramienta que les voy a mostrar ahora es para producto, no es para una organización. Cuando nosotros hacemos el cálculo de una huella de carbono, como vimos en las presentaciones anteriores, respecto de un campo o de una fábrica, por ejemplo, o una industria, podemos hacerla teniendo en cuenta la ISO 14064-1 o el GHG Protocol, y va a contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de esa organización. Entonces, dentro de una organización, como ven en este caso, podría ser una bodega, hay varios productos. Y esos productos son parte de la actividad de esa organización. Entonces el resultado que tenemos es en toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, porque se refieren a la actividad que tuvo durante un año la organización. Mientras que si nosotros queremos analizar solamente de uno de los productos, hay muchos ítems que ya no se van a estar considerando directamente asociados a la cadena de producción, que puede ser, depende cómo la miremos, de suministro o de valor de ese producto en particular, sino que vamos a contabilizar todas las entradas y salidas de gases de efecto invernadero, y en el caso nuestro de agua, además, asociados al sistema de ese producto en particular.
Entonces, con esa mecánica nosotros desarrollamos esta calculadora de huella de agua y de carbono que está alojada en la página del Observatorio Vitivinícola Argentino y que fue verificada por un organismo de validación y verificación por tercera parte. También se ingresa con un usuario, una contraseña, y se van completando, hay un instructivo y adentro se van completando datos generales, datos de finca, en este caso que es el que yo les voy a mostrar, pero podrían tener también datos de la bodega, la elaboración de elaboración y fraccionamiento del vino, transporte y finalmente se llega al resultado. Yo acá les voy a mostrar dos casos, en realidad para que vean el potencial que tiene en cuanto a modificaciones, que es lo que nos interesa que los productores puedan llevar adelante. Solamente elegí uva y entonces uno va completando, nos da un resultado. Esto es una uva de manejo convencional, envasada en una botella de vidrio de 750 mililitros, o sea, se ha pensado que este kilogramo de uva va a contribuir o va a producir vino que se va a envasar en una botella de 750 mililitros. Y entonces nos arroja un resultado de huella de carbono que está desagregado en distintos aspectos, por ejemplo, sistemas de conducción del viñedo, consumo de energía, fabricación de insumos, manejo de residuos y emisiones directas de la finca. Esto está, fíjense, en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de uva que se produce en esa finca. Y después tenemos lo mismo para huella de agua, que tenemos referida al riego del cultivo y a la defensa contra helada. Y después el otro aspecto que se evalúa es el transporte. Entonces tenemos transporte en este caso de insumos hacia la finca porque estamos considerando solamente la producción de uva. En este caso nuestra unidad de análisis sería 1 kilogramo de uva. Entonces, el transporte de postes, transporte de fertilizantes y agroquímicos, transporte de estiércol y abonos orgánicos cuando cambia la producción o el manejo del cultivo. Y de esa forma nos arroja un resultado total en huella de carbono y en huella de carbono por uso del suelo cuando hay cambio en el uso del suelo. Nosotros quisiéramos hacer algún tipo de modificación en el cultivo o en el establecimiento o incluso en el transporte y queremos simular para ver cómo se modifica la huella de carbono o la huella de agua con esos cambios, podríamos, yo acá les muestro yo hice un ejercicio de cambiar algunos datos, como por ejemplo asociados a los fertilizantes o asociados al manejo del cultivo o al manejo de los residuos del cultivo, y vemos que cambian, me vuelve a generar el resultado, pero los valores cambian. Para que ustedes lo vean, se los voy a mostrar gráficamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el violeta es el resultado de la primera, el primer cálculo que hice, y el verde es el resultado del segundo, cuando hice modificaciones en algunos parámetros que podría un productor o una bodega cambiar. Por ejemplo, agregar paneles fotovoltaicos en su establecimiento. O, por ejemplo, cambiar a agricultura orgánica. O, por ejemplo, pasar de botella de vidrio a envase bag-in-box. Fíjense que en algunos ítems el valor es realmente disminuye y en otros no. Entonces, eso le permite al productor tomar decisiones en cuanto a qué modificar y qué no le conviene modificar. Y lo mismo ocurre en agua. En el caso de agua, yo hice modificaciones, por ejemplo, en temas de manejo contra heladas. Y si lo queremos ver directamente en el resultado final, también se podría ver el convencional y el modificado en términos de huella de carbono. Vemos que en total da menor esas modificaciones que hicimos, y en cambio en huella de agua esas modificaciones que hice implican un aumento de su huella de agua. Finalmente, entonces, decir cómo se alimenta esta calculadora. Bueno, para este cálculo lo que nosotros necesitamos, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en consumos de agua, todos los datos los tiene que brindar la empresa que lo está, ya sea una finca o una bodega que está contabilizando su huella, porque todo lo que tiene que ver con los factores de emisión o de consumo de agua, los potenciales de calentamiento global o los potenciales de escasez o factores de caracterización para la huella de agua, están ya incluidos en la calculadora. Y esto nos permite que sea una herramienta de preverificación, es decir, que el paso, si quisieran llegar a una verificación, pueden tener
un paso adelantado, que es que los factores que se utilizan y los potenciales de cambio climático o de consumo ya han sido validados por una tercera parte independiente. Para terminar, simplemente decir que esta calculadora es de gran relevancia para el sector. Nosotros lo que queremos es poder facilitar una herramienta a los productores que les permita estar en la vanguardia de las principales tendencias del mercado interno y externo. Se incorporan aspectos que se acoplan también a las guías existentes en el sector vitivinícola, y esto también va a permitir explorar mejoras desde el diseño de estrategias en cuanto al manejo de la producción, y finalmente poder identificar puntos críticos, y esto permitir acceder a sellos ambientales o etiquetas de producto. La idea también es poder armar un módulo que sea organizacional y que le permita a las bodegas o a las fincas tener las dos visiones, tanto desde el punto de vista de la organización como desde el punto de vista del producto. Y bueno, finalmente son herramientas que acercan al etiquetado de productos tan importante para comunicar los esfuerzos que la producción y la industria está desarrollando para cumplir con regulaciones, sobre todo en los mercados externos. Bueno, muchas gracias. Creo que cumplí en tiempo. Hola, ahí. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, dejamos ahora un espacio para preguntas, así que quien quiera le acerco el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara y equipo. Nosotros te vemos, pero creo que usted no nos ven a nosotros, así que me presento, Sebastián Fermani. Soy el director de conservación de Fundación Vida Silvestre. Y bueno, primero que nada, felicitaciones por el trabajo, y quería consultarles a ustedes cómo están viendo el mercado internacional con respecto a este tipo de requerimientos. Sé que hay ventajas competitivas con respecto a esta demostración, esta certificación de buenas prácticas, pero si están viendo algún tipo de restricción o tendencia a restricción de productos del sector vitivinícola que no vengan un poco con esta perspectiva. Gracias. Bueno, gracias, Sebastián, por la pregunta. En realidad hay algunos mercados, por ejemplo, el mercado nórdico tiene regulaciones específicas en las cuales requiere que el sector vitivinícola comunique su huella de carbono. Y el otro día, la semana pasada, estuve en una reunión de productores en Chile, y había dos empresas que son importadoras y distribuidoras de productos tanto de Chile, de Argentina y de otros países, incluso Estados Unidos, Australia, en donde se produce vino, y para ingresar a partir de el 2026, es decir, que queda muy poco tiempo, para ingresar cualquier producto por el puerto de Rotterdam, es probable que también sea requisito tener la huella de carbono, e incluso se está pensando en huella de agua. Por eso es que nosotros decimos que esto es poder permitir un paso más. En producto, en organización, hay muchas experiencias ya que demuestran, hay muchas bodegas que están empezando a contabilizar, hay algunas que ya lo tienen acá en nuestro país, a empezar a contabilizar la huella de organización, porque es un requisito dentro de sus reportes de sustentabilidad, y es un indicador de sustentabilidad y ambiental que están incorporando para comunicar y para mostrar el desempeño y el compromiso, sobre todo en este aspecto. Pero específicamente de productos, sé de esos dos iniciativas. No sé si alguien más conoce otro que quiera agregar. No, a la gente de Olinvest quería hacerles una pregunta. El metano, que obviamente es uno de los gases que más afecta al medio ambiente, ¿cuánto dura el metano en la atmósfera? No sé exacto, creo que 12 años en promedio. Sí, correcto, creo que menos, 10 años. Entonces, si en 10 años el stock ganadero, y hablemos de Argentina, bajó o se mantuvo, quiere decir que lo que se emite es igual a lo que se descompone. Entonces, ¿por qué no hablamos de metano neto
y no solamente hablamos de emisión. Porque, a ver, las vacas han sido demonizadas, parece que las vacas son las que generan todo el daño ambiental, y tuvimos durante la pandemia a nivel mundial fotografías y mediciones. Las vacas seguían vivas en todo el mundo y cayó un montón el dióxido de carbono en el ambiente, en la atmósfera, producto de que básicamente los aviones se habían parado, las industrias se habían parado. O sea, no son las vacas las que generan el problema medioambiental, y eso es algo muy de conocimiento popular, que parece que son las vacas las que lo generan. Entonces, volviendo al metano neutro o neto, si el mismo stock de vacunos, y si además se están comiendo mejor, porque estamos comiendo pasturas manejadas con eléctricos, pasturas vivas, estamos en feedlots comiendo más grano, la emisión de metano de las vacas debería ser menor. Y si además se descomponen cada 10 años y tenemos un stock reducido, el metano neto debería ser menor. Por eso me gustaría qué opinan ustedes, saber qué opinan ustedes de eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos el mismo stock bovino antes de que se hable de cambio climático. O sea, las emisiones del sector ganadero relativamente son constantes desde hace décadas. Lo que fue incrementándose fue las emisiones del sector energético, industriales. Lo que sucede es que lo que se cuantifica no es cambio de stock, sino emisiones por año para lo que es una huella de carbono o para lo que es un inventario nacional. Esas son reglas que se siguen de IPCC, de la Convención Marco de Naciones Unidas, de ISO en algún caso, que por ahí coincido en parte puede estar castigando al sector, y que hay gente que quiere poner el foco en que el sector es el malo de la película, por ahí para desviar parte de la atención a lo que realmente es parte del problema, que es la energía y los hidrocarburos y otros sectores. Yo comparto, y además, si estamos alimentando mejor, también se va a hacer de mejor forma. Estoy de acuerdo, pero a la vez hay lineamientos que el país tiene que cumplir y presentar de cierta forma estructurada para que sea comparable con lo que hace otros países. Entonces eso por ahí es una negociación que se tiene que llevar en algún ámbito para en algún momento poder modificar la forma de cálculo, si es que amerita, no lo sé. Pero coincido, sí, en que las emisiones ganaderas existen de igual cantidad antes de que se hable de cambio climático, y el incremento de los gases en la atmósfera se ha dado por otros componentes, por lo menos en lo que respecta a Argentina. No sé, otros países si han aumentado su stock o cambiado su forma de producir. Y lo que es ganadería, tener en cuenta que yo hablé de fermentación entérica y incluye en un sistema también por ahí capturas y otras cuestiones que no fueron parte de lo que yo enfoqué en la charla. Cualquier cosa, podemos ir a la discusión, tenés mi mail, no sé si lo dejé ahí o te lo paso. Yo pues no me quedo mucho más, pero podemos ir hablando si querés. Correcto, pues yo insistía de hablar de metano neto, ¿no? Bueno, no solamente el emitido, ¿no? Y hay estudios, tenemos acá nacionales del ingeniero Bigliso, ¿no? Sí, donde demuestran la capacidad que tienen las vacas, y hay estudios de la Universidad de Davis en California donde muestran que las vacas no solamente ayudan al calentamiento global, sino que enfrían el calentamiento, porque emiten un gas metano que dura 10 años, pero están comiendo pastos que captan dióxido de carbono que está a cientos de años. Entonces lo que generan es un enfriamiento del medio ambiente y no un calentamiento del medio ambiente. Pero sí, son normas internacionales que obviamente sabemos a veces las tendencias que tienen, pero tendrían que estar abiertas a este tipo de discusiones. Sí, bueno, buen día de Santa Fe del Gobierno. Damián, un poco la pregunta va hacia si la calculadora, si bien en Santa Fe vi que en línea con lo que decía el señor, se está con una calculadora donde toma este balance, en donde se entiende esto de que, digamos, Argentina produce carne a pasto, digamos, y es el sistema el que se tiene que valorizar. Si están pensando en justamente ir hacia qué mercado hoy está pagando, está teniendo algún tipo de retribución, ya sea a través de créditos, entidades bancarias, que por ahí se entiende que hay varios bancos atendiendo este tema,
pero por otro lado hay quienes son parte del problema que están pagando bonos de carbono. Si esta calculadora está mirando esa parte de la película del pago, y por otro lado si está viendo otras calculadoras que se están dando en otras partes, como decía recién, por ahí Facultad de Zavalla también está trabajando y tiene algún tipo ya de algoritmo que lo tiene rodando. Iniciativa, y el contexto de esta charla se enmarca en esa iniciativa, tiene que ver con ir construyendo herramientas que por un lado tienen que producir conocimiento, producir información. Después, bueno, ¿para qué se usa esa información? Además no es cualquier información, sino que viene de abajo hacia arriba, digamos, es una información que después se agrega para dar cuenta de decir, bueno, como decía Andrés, de decir, bueno, emisiones con niveles de agregación más grandes. Después que esa información sea transparente y sea creíble, digamos, sea confiable. Ahí también hay sistemas, el sistema científico, el sistema tecnológico, las organizaciones que nuclean a los productores, digamos, hay todo un entramado de relaciones y también de conocimientos que estamos como tratando de unificar y tratando de construir. No es algo fijo, digamos, pensar en las normativas tampoco son fijas, se van evolucionando también al ritmo en que los avances tecnológicos y también las presiones de los sectores se hacen eco. El sector agropecuario es cierto que tal vez quedó un poco más atrás de las discusiones vinculadas con el tema de cambio climático, y un poco es de decir, bueno, cómo estar a la altura también de discusiones de otros sectores que vienen trabajando en el tema hace más tiempo, o al menos teniendo una influencia más directa sobre esas composiciones, sobre marcos regulatorios, también sobre esquemas y procedimientos y protocolos. Nosotros estamos trabajando sobre eso, estamos trabajando sobre el acceso al financiamiento a nivel local e internacional. Los bonos de carbono se presentan como una oportunidad de mercado también, que está en proceso de construcción. Entonces, bueno, ¿de qué manera el propio sector agropecuario también toma la iniciativa y va construyendo su propia mirada y su propia intervención sobre eso? Es un poco el sentido de lo que venimos trabajando, el que la Sociedad Rural Argentina tenga una calculadora propia en la que pueda dar participación, y así incrementando en la participación de los productores también permite construir evidencia confiable, transparente. Nosotros tenemos el sistema, Prosustentia, Andrés es parte de Prosustentia, que se desarrolló la calculadora de carbono que nosotros estamos utilizando ahora. Estamos en un proceso de ampliación también de cultivos y de tipos de producciones para poder tener no solo estimaciones, sino también cálculos también más certeros sobre lo que existe, en vínculo con otras organizaciones. Digamos, hay una serie de iniciativas que a veces aparecen un poco dispersas, y la idea es poder unificar y poder construir una mirada que esté mirando lo local y lo global al mismo tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta iba por el lado, pregunto como uruguayo, preguntando hacia si ustedes de la Sociedad Rural Argentina o productores privados están buscando alguna mejora genética, buscando animales que o conviertan mejor o emitan menos metano. Simplemente eso. Te va a responder Andrés, que es el director de... Bueno, ya no iba a intervenir, pero bueno, me va a tocar. Buenos días a todos, bienvenidos a su casa. Mi nombre es Andrés Costamaña, junto con el vicepresidente de la Rural, nos toca coordinar el área, Lucas y Camila son el equipo. Genética y mediciones, bueno, en Argentina ya hay varios centros de testaje de consumo residual. Esa es una medida indirecta para estimar y reducir las emisiones, para darle a Andrés después el insumo que él puede ajustar el factor de emisión en base a la digestibilidad. Eso va en base a eso, animales que consuman menos y produzcan la misma cantidad de producto final, no de aumento de peso solo, sino de carne que llegue a la góndola, es una medida indirecta. Los green feed, que son otros aparatitos que en Uruguay hay y en Argentina se está importando ahora, ya hay 2 aparatitos en la Argentina, miden el metano directo, y eso también va a permitir que él baje su inseguridad en los datos cuando tengamos precisión en la información. Eso va después a un DEP, a una diferencia esperada en la progenie, que van a tener los toros que están evaluando todas las asociaciones de criadores de la Argentina en varios testajes al año. Todas van a hacer RFI, están tratando de generar las poblaciones de referencia para después tener padres con el indicador. Por ahora la accuracy, la exactitud del dato es baja porque no teníamos los centros de testaje. Ya tenemos nuevos centros de testaje en la Argentina y las asociaciones, los criadores hacen grandes inversiones porque hay que llevar los toros jóvenes desde lugares
lugares muy remotos, a donde están los centros de testaje. El flete ahora en Argentina es caro, y a partir de ahí los toros jóvenes empiezan a ser evaluados. De ahí viene la parte siguiente, que es cuando encontremos la población de referencia de los animales más eficientes, hacer genómica y a edad temprana poder decidir. El día jueves, en la pista de Palermo, otra asociación, no la voy a nombrar porque es la mía, presentó todos sus animales medidos por ecografía, con toda la hecho RFI sobre los novillos, hecho todo lo que era conversión alimenticia, cálculo de rendimiento estimado en base a las fórmulas americanas, y sí estamos trabajando en esa línea. Recién arrancamos, porque los comederos empezaron a estar disponibles hace 3 años y todavía no tenemos muy claro cuáles son los animales o la población de referencia. Pero todas las asociaciones, las 14 asociaciones de criadores, los lecheros ya venían de antes. Estoy hablando de la de carne que empezaron ahora. Están trabajando en ese sentido. Pero pensá que en la Argentina había otras dificultades anteriores, ¿sí? Teníamos inflación alta, teníamos algunos temas, no nos dejaban exportar. Teníamos algunos temas por los cuales estas cosas fueron muy lentas en la Argentina y en otros países como Uruguay pudieron arrancar antes. Respecto a la carbono neutralidad o productos con reconocimiento de carbono neutralidad, se la queda el exportador. El exportador sí la captura, pero no la traslada al productor. Nosotros somos representantes de los productores, queremos que le llegue al productor, por eso tenemos el sello triple impacto, por eso nos metemos en el barro y queremos que nos reconozcan. Así como Cobierta trabajando en el vino, queremos dar la ventaja, las herramientas para que el producto sea reconocido y que no se lo quede solamente a aquel que hace la comercialización final, la última milla de producto, que sí tiene reconocimiento de una parte muy pequeña de los consumidores globales que están dispuestos a pagar más por un alimento general. No son todos los consumidores globales los que nos van a premiar por hacer las cosas mejor, y antes de esta charla vimos cómo se usan a través de los gobiernos herramientas en base a cambio climático para limitar el comercio internacional con libre deforestación para la Unión Europea. Viene más por el lado de las prohibiciones, lo dijo recién Fundación Vida Silvestre medio al pasar, prohibiciones si no la tenés no te compro, que por el premio. Es más garrote que zanahoria. ¿Está claro? Bueno, esas son las políticas internacionales, es como se está desarrollando la cosa, veremos cómo va, cómo Sociedad Rural Argentina trabajamos para que nuestros socios y todos los productores de Argentina estén a la altura de esto. Por ahí es muy temprano porque los condicionamientos políticos que tenían lo hacen que el productor esté en la coyuntura y no tiene mirada de mediano y largo plazo porque no le permitía el ecosistema argentino. ¿Sí? Ahora que parece que hay vientos y aire puro, parece que vamos a ir para ese lugar. Sabemos hacerlo, sabemos cómo medirlo, pero bueno, es inversión. Y esa inversión tiene que haber rentabilidad. Como no va dentro de las 3 partes de la sostenibilidad, si lo económico no está, lo ambiental no va a estar. Entonces, si no tenemos rentabilidad, es muy difícil sostener lo ambiental. ¿Sí? Bueno, agradecemos por la participación, estamos en contacto, nosotros vamos a estar en el stand, así que cualquier cosa nos contactan ahí, y gracias por venir.